En una galaxia llena de héroes jóvenes, tecnología avanzada y enemigos capaces de poner en peligro mundos enteros, algunos personajes destacan no por ser los más poderosos, sino por la experiencia que han acumulado durante décadas. Ese es el caso de Cóndor, uno de los personajes que se incorporan posteriormente a los Silverhawks. A diferencia de muchos de sus compañeros, Cóndor no era un novato. Él ya había sido un Silverhawk. Había formado parte de una generación anterior, había trabajado junto a Stargazer y conocía desde hacía muchísimo tiempo al enemigo que los héroes debían enfrentar, Moonstar. Pero Cóndor había tomado una decisión muy diferente. Había abandonado el servicio activo y se había convertido en detective privado. Durante años trabajó por su cuenta, lejos de las grandes batallas de la galaxia. Hasta que una vez más el destino llamó a su puerta. Y cuando Stargazer necesitó refuerzos, Cóndor tuvo que decidir si estaba dispuesto a volver a ser un Silverhawk. Esta es la historia de Cóndor. Para entender a Cóndor primero tenemos que hablar de su relación con Stargazer. Los dos pertenecían a una generación anterior de Silverhawks. No eran como los integrantes más jóvenes del equipo. Habían pasado muchos años persiguiendo criminales y enfrentándose a amenazas por toda la galaxia. La propia serie deja claro que Cóndor y Stargazer se conocían desde mucho antes de los acontecimientos principales. De hecho, Cóndor llama a Stargazer simplemente Gas, una muestra de la confianza y familiaridad que existe entre ambos. También existe una conexión antigua entre Cóndor y Moonstar. Eso hace que Cóndor sea mucho más importante de lo que podría parecer a primera vista. No es simplemente un personaje que aparece para ayudar al equipo. Es alguien que pertenece a la historia anterior de los Silverhawks. Un veterano. Un hombre que ya había vivido muchas de las experiencias que los miembros más jóvenes todavía estaban descubriendo. Y precisamente por eso su historia resulta tan interesante. En algún momento de su vida, Cóndor decidió abandonar los Silverhawks. No conocemos todos los detalles de las razones que lo llevaron a tomar esa decisión. Pero sí sabemos qué hizo después. Se convirtió en detective privado. En lugar de trabajar como miembro de una organización galáctica, comenzó a resolver casos por su cuenta. Esta nueva vida encajaba perfectamente con su personalidad. Cóndor no era un personaje especialmente hablador. Era reservado, observador y acostumbraba a trabajar de manera independiente. Su experiencia como antiguo Silverhawk le proporcionaba precisamente las cualidades necesarias para convertirse en un buen investigador. Había aprendido a observar, a analizar situaciones, a desconfiar de las apariencias y, sobre todo, a sobrevivir en situaciones complicadas. Así que, mientras los nuevos Silverhawks luchaban contra las amenazas de Moonstar, Cóndor seguía su propio camino. Pero su retiro no significaba que hubiera olvidado su pasado. Porque tarde o temprano, el pasado volvería a buscarlo. La oportunidad llega cuando Stargazer necesita nuevos integrantes para reforzar a los Silverhawks. Es entonces cuando aparece nuevamente Cóndor. Su regreso se produce en el episodio Battle Cruiser, donde es presentado junto a otro nuevo integrante, Moonstriker. La diferencia entre ambos personajes es bastante evidente. Moonstriker representa a una generación más moderna de Silverhawks. Cóndor, en cambio, representa el pasado. Es un veterano que vuelve al servicio. Su tecnología es más antigua que la de los nuevos modelos, pero eso no significa que sea inútil. Al contrario. Cóndor demuestra que una máquina más antigua puede seguir siendo formidable cuando está controlada por alguien con experiencia. Y ahí encontramos una de las ideas centrales del personaje. La experiencia puede compensar las limitaciones de la tecnología. El regreso de Cóndor también permite establecer una interesante relación con Moonstriker. Moonstriker es más joven, más impulsivo y posee una tecnología de Silverhawk más moderna. Cóndor es prácticamente lo contrario. Es tranquilo. Tiene experiencia. Prefiere pensar antes de actuar. Y conoce el peligro de enfrentarse a criminales como los miembros de la organización de Moonstar. Por eso Cóndor termina tomando a Moonstriker bajo su protección. Los dos funcionan como una especie de pareja de campo. El joven representa el futuro. El veterano representa el pasado. Y entre ambos existe una relación de aprendizaje.
Monestriker puede beneficiarse de la experiencia de Cóndor, mientras que Cóndor vuelve a encontrar una razón para formar parte de un equipo. No sabemos exactamente cuánto tiempo habría durado esa relación fuera de las aventuras que vemos en pantalla, pero resulta evidente que Cóndor cumple una función casi de mentor. Uno de los elementos más interesantes de Cóndor es su diseño. Los Silverhawk S más modernos tienen cuerpos metálicos y diseños mucho más futuristas. Cóndor, sin embargo, conserva una apariencia muy diferente. Sus partes cibernéticas son de color púrpura real, mientras que lleva ropa convencional sobre su cuerpo. Viste una camisa blanca, pantalones azules y botas de color beige. También utiliza elementos del mismo color púrpura que sus partes cibernéticas. Y cuando necesita desplazarse por el espacio utiliza una mochila de vuelo. Todo esto hace que Cóndor parezca un hombre perteneciente a una época anterior. Y eso es exactamente lo que representa. No solamente es un Silverhawk antiguo. Es un personaje que conserva la identidad de una generación anterior. Incluso su manera de comportarse refuerza esa idea. Cóndor habla poco. Observa mucho. Tiene un sentido del humor bastante particular. Y transmite la sensación de alguien que ya ha visto prácticamente de todo. Una de las diferencias más importantes entre Cóndor y los Silverhawks modernos es su sistema de vuelo. Los modelos más recientes poseen sistemas integrados que les permiten desplazarse por el espacio. Cóndor no cuenta con esas características modernas. Por eso necesita utilizar una mochila de vuelo. A primera vista podría parecer una desventaja enorme. Pero Cóndor demuestra que no todo depende de la tecnología. Su cuerpo posee mejoras cibernéticas que aumentan sus capacidades físicas y contribuyen a su longevidad. También utiliza un casco especial para las operaciones de vuelo. Pero probablemente su mayor ventaja no está en ninguna pieza de tecnología. Está en su experiencia. Cóndor sabe cómo moverse. Sabe cuándo actuar. Y sabe cuándo es mejor esperar. Es la diferencia entre tener una herramienta avanzada y saber utilizar correctamente las herramientas que tienes. Su pasado como detective privado es probablemente uno de los elementos que más potencial tenía dentro de la serie. Porque mientras muchos Silverhawks representan diferentes habilidades físicas o tecnológicas, Cóndor aporta algo diferente. Experiencia investigativa. Antes de regresar al equipo estaba acostumbrado a trabajar solo. Eso significa que tenía que descubrir pistas, analizar situaciones y resolver problemas sin depender de un grupo entero de compañeros. Esa mentalidad permanece después de su regreso. Cóndor no necesita ser el personaje que grita las órdenes. Tampoco necesita estar constantemente en el centro de la acción. Su personalidad funciona mejor cuando observa desde un segundo plano. Y cuando finalmente decide intervenir, lo hace porque ya ha entendido lo que está ocurriendo. Por eso Cóndor puede considerarse uno de los personajes más cercanos al concepto clásico del detective espacial. Un héroe que no solamente combate, también investiga. La relación entre Cóndor y Stargazer es otro de los aspectos más interesantes. Los dos son veteranos. Los dos pertenecen a generación anterior. Y ambos conocen las consecuencias de pasar demasiado tiempo luchando contra el crimen. Pero también tienen diferencias. Stargazer es el comandante y continúa teniendo responsabilidades dentro de los Silverhawks. Cóndor, en cambio, había elegido retirarse y vivir trabajando por su cuenta. Eso provoca cierta tensión entre ellos. Aunque son viejos amigos, no siempre están de acuerdo. La serie incluso muestra momentos en los que Stargazer no parece demasiado entusiasmado con tener a Cóndor cerca. Y Cóndor tampoco parece especialmente emocionado con algunas situaciones. Esto hace que su relación sea mucho más interesante. No son dos amigos que siempre están de acuerdo. Son dos veteranos que se conocen demasiado bien. Pueden discutir. Pueden molestarse. Pero cuando llega el momento importante, saben que pueden confiar uno en el otro. Hay otro detalle que hace especial a Cóndor. Él conoce a Monestar desde antes de convertirse nuevamente en Silverhawk. Esto significa que para Cóndor, la lucha contra Monasterisco Star no es simplemente otra misión. Es parte de una historia que comenzó muchos años atrás.
Star representa una amenaza que Condor ya conoce. Y eso le proporciona una perspectiva diferente a la de los héroes más jóvenes. Para alguien que acaba de entrar en la lucha, Star es un enemigo poderoso. Para Condor, es un viejo adversario. Alguien que pertenece a una etapa anterior de su vida. Esto también ayuda a explicar por qué Stargazer confía en él. Cuando necesitas enfrentarte nuevamente a un enemigo que ya has perseguido durante años, tener a tu lado a alguien que conoce su historia puede ser una enorme ventaja. Condor nunca se convierte en el centro absoluto de Silverhawks. Y probablemente esa sea precisamente la razón por la que resulta tan interesante. No necesita protagonismo permanente. Su función es diferente. Es el veterano. El detective. El viejo compañero de Stargazer. El personaje que puede entrar en una situación y aportar una perspectiva diferente. Además, su personalidad tranquila contrasta con personajes mucho más impulsivos. Condor no necesita demostrar constantemente que es poderoso. Ya sabe quién es. Y eso le da una personalidad bastante particular. En una serie donde abundan personajes con diseños llamativos y habilidades extraordinarias, Condor destaca precisamente por su actitud. Es un héroe que parece haber dejado atrás la necesidad de demostrar algo. Después de su presentación en Battle Cruiser, Condor aparece en diferentes aventuras de la serie. Entre sus apariciones se encuentran episodios como Small World, Matchup, Stargazer's Refit, The Harder They Fall, Unclerattle, Sex Power y Airsoft. Una de las historias especialmente interesantes es Stargazer's Refit, porque vuelve a poner en primer plano la relación entre los dos veteranos. Stargazer necesita someterse a una remodelación. Y la presencia de Condor vuelve a generar esa particular dinámica entre ambos. Es un recordatorio de que los dos pertenecen a una generación anterior. Dos viejos compañeros que pueden trabajar juntos, pero que también pueden terminar irritándose mutuamente. Y eso hace que sus escenas tengan una personalidad diferente a las del resto del equipo. Como otros Silverhawks, Condor también cuenta con un compañero halcón. Su Fighting Hawk es Jetstream. Estos compañeros cumplen funciones de apoyo para los Silverhawks y forman parte de la identidad del equipo. En el caso de Condor, Jetstream complementa perfectamente su concepto. Condor representa la experiencia y la investigación. Jetstream forma parte de ese sistema de apoyo que caracteriza a los Silverhawks. Es otra señal de que, aunque Condor sea un veterano de una generación anterior, sigue siendo plenamente capaz de integrarse en el equipo. Si observamos a Condor más allá de sus apariciones, encontramos un personaje que representa una idea muy sencilla. Un héroe puede retirarse, pero eso no significa que deje de ser un héroe. Condor había elegido otra vida. Había dejado atrás el uniforme. Se había convertido en detective. Había aprendido a trabajar solo. Pero cuando la situación volvió a requerir su experiencia, regresó. Y lo interesante es que no necesitó convertirse en una versión moderna de sí mismo. Siguió siendo Condor. Un Silverhawk de la vieja escuela. Con tecnología menos avanzada. Con una personalidad reservada. Y con una enorme cantidad de experiencia acumulada. Eso es precisamente lo que lo diferencia de los demás. Condor puede no ser uno de los personajes con mayor cantidad de episodios de Silverhawks. Sin embargo, su concepto es memorable. Es el veterano que regresa. El detective que vuelve al servicio. El viejo compañero de Stargazer. El héroe que utiliza tecnología de una generación anterior. Y, sobre todo, el personaje que demuestra que la experiencia sigue teniendo valor incluso en un futuro dominado por la tecnología. Su relación con Monstriker también refuerza esa idea. Un héroe del pasado ayudando a preparar a alguien del futuro. De esa manera, Condor conecta dos generaciones de Silverhawks. Los antiguos guerreros que comenzaron la lucha. Y los nuevos héroes que continuarán con ella. Condor es uno de esos personajes secundarios que, cuando se analiza su historia, termina teniendo mucha más profundidad de la que parece. Fue Silverhawk. Se retiró. Se convirtió en detective privado. Vivió durante un tiempo lejos del conflicto. Pero nunca dejó realmente atrás su pasado.
Cuando Stargazer volvió a necesitarlo, Cóndor regresó. Y aunque su tecnología pertenecía a una generación anterior, su experiencia seguía siendo completamente actual. Su historia también nos recuerda algo importante sobre los Silverhawks. No todos los héroes tienen que ser jóvenes. No todos necesitan ser los más rápidos. No todos tienen que poseer la tecnología más avanzada. Algunos simplemente necesitan saber qué hacer cuando llega el momento de actuar. Y Cóndor representa exactamente eso. Un veterano. Un detective. Un antiguo Silverhawk. Un viejo amigo de Stargazer. Y un hombre que, después de haber intentado dejar atrás su vida como héroe, descubrió que todavía quedaban asuntos pendientes en la galaxia.